Hola a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con todos ustedes. Hoy vamos a hablar, hoy tengo una cosita así que me gustaría para introducir el tema de hoy, que es desencriptando la actualidad española. Vamos a empezar por un pequeño debate que tuve en un foro bastante interesante con un contertulio o con un forista, no sé cómo se diría en este caso, no sé cómo se puede exactamente llamar, sobre, digamos, el concepto mismo de lo que sería la nación española en este caso, porque hablábamos de España, pero bueno, se puede trasladar a casi cualquier, como bien le decía yo en el debate, se puede trasladar prácticamente a cualquier nación, ¿no? La historia de España no es muy diferente o casi nada diferente tiene sus peculiaridades, tiene sus puntos particulares, evidentemente, porque cada país es diferente, es distinto, aunque fuera solamente por su situación geográfica y por su topografía particular, etcétera. Cada país tiene sus peculiaridades bien marcadas, pero aparte de eso, luego hay temas en general, sobre todo hablo de Europa y de Europa occidental, o incluso de ahí ya podemos incluir a toda Europa, de hecho. Las historias de cada país europeo de todos los países europeos es muy 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 similar en general a lo gordo. Si abrimos el zoom, ¿vale? Luego, si cerramos el zoom y vamos a lo particular, ¿vale? Como todo en la vida, pues ya las diferencias se acentúan, ¿vale? Se van acentuando un poquito más, pero si abrimos un poco el zoom y vamos un poquito a lo general, a lo más filosófico, por decirlo de alguna forma, a la idea, pues evidentemente ahí ya la cosa se empieza a igualar, ¿no? A igualar mucho, de hecho. Entonces el debate consistía en la siguiente historia, que este hombre de alguna forma me planteaba esto, ¿no? Que todo, para él todo lo que es la idea de, digamos, de que España se vea como una unidad, pues para él y para muchos españoles, evidentemente catalanes y vascos por encima de todos, pero para muchos españoles, de hecho, de tendencia izquierdista, claramente, o republicanos, normalmente suele ir unido, o republicano izquierdista en este país, una tontería, eso sí que es una peculiaridad española, porque no tiene por qué, pero bueno, en este país es así. Eh, el caso es que digamos, pues me comentaba eso, ¿no? Que toda idea de ver España como una unidad, pues para él es algo fascista, es algo horrible, algo que realmente es una idea que le repugna, ¿no? Y de alguna forma también él decía, supongo que será verdad, que vivía o que vive en Castilla y León, y me comentaba como ejemplo, ¿no? De que bueno, Castilla y León era uno de los ahora mismo de las regiones más pobres y más despobladas de España, por donde vivía él al menos, y que realmente pues estaba muy desatendida en todos los sentidos, ¿no? Seguridad social, o sea que los hospitales funcionaban fatal, eh, imagino que todo funcionaba fatal, ¿no? En su comarca, región o lo que sea, y que todo eso era culpa del famoso gobierno central que se enarbola en la bandera española, pero que luego a la hora de la verdad pues no cohesiona el país, ¿no? O no se ocupa de lo que tiene, digamos, más español o más cerca, que se supone que es Castilla, etcétera, ¿no? Y ahí en esa parte no le puedo quitar la razón, evidentemente. Puede ser que perciba esto y que así sea. De hecho, me consta que todo el centro de España está súper despoblado, incluido zonas de Aragón, etcétera, y que realmente la población se ha concentrado en las costas, básicamente en Madrid capital y en alguna capital de Castilla muy concreta, como puede ser Valladolid o como puede ser alguna ciudad así grande, pero que los pueblos y las ciudades medianas y pequeñas están muy despobladas. Sin embargo, en Cataluña y País Vasco pues no ocurre lo mismo, sino más bien hay una superpoblación, incluso diría, ¿no? Incluso hasta los pueblos más pequeños tienen habitantes, colegios, niños, etcétera, ¿no? Y luego toda la costa, evidentemente, hasta Andalucía. La misma Andalucía está bastante llena de gente, está bastante poblada, aunque es muy grande, pero está muy poblada. Podría estar más poblada, quiero decir, por lo grande que es, pero bueno, ya está bien. Y luego ya cuando te entras en Extremadura, pues ya vuelves a ver que todo está como bastante parado y más bien despoblado. Y luego sigues por las dos Castillas, quitando alguna ciudad grande tipo Albacete, Toledo,
en Castilla-La Mancha y León, Burgos o Valladolid en Castilla y León, digamos, y la propia Madrid, pues evidentemente eso es un páramo, ¿no? Quiero decir, o sea, está bastante abandonado todo, está bastante desértico, ¿no? Y en eso no le puedo quitar la razón, pero es que digamos que luego está Galicia, que está bastante poblada, y toda la cornisa cantábrica, que tiene bastante población también. Ahí están bastante bien también. Pero claro, evidentemente todo eso tiene, bueno, tiene razones sociológicas, económicas por encima de todo, y bueno, y una vez más, pues ahí hay toda una serie de factores, ¿no? Pero uno de los factores que influye bastante en esto ha sido la nefasta política siempre que ha tenido España en general desde que se ha constituido como nación moderna, que en vez de hacer como todas las naciones modernas que se constituyeron después de la Ilustración y del Romanticismo, es decir, finales del siglo XIX o bueno, desde hecho, desde todo el siglo XIX se fueron constituyendo las naciones modernas, Italia, Alemania incluida, que fueron las más rezagadas. Y España, de hecho, fue una de las primeras, ¿no? Una de las primeras constituciones bastante modernas, aunque la tumbaron al poco tiempo. Pero bueno, fue una de las primeras naciones justamente modernas, junto con Francia. Inglaterra tiene sus particularidades, pero también se puede considerar que es una nación moderna. Y bien, y todas las naciones, lo que normalmente la ley de una nación moderna europea para constituirse es, evidentemente, tener un fuerte Estado central, que normalmente centrifuga bastante todo el país, y luego reparte, se supone, todo el dinero recaudado para cohesionar el país, que es lo que le comentaba. Es que aquí en España, por la peculiaridad del franquismo, que ha durado más de lo debido y que hace relativamente poco tiempo que dejó de funcionar, por lo tanto una dictadura, digamos, pues nacional socialista, en ese caso no era nacional católica, pero bueno, digamos que en los demás países europeos duró 4 o 5 años el experimento, 15 años como mucho entre Italia y 15, 20 años en Italia, y otros 15 años o 20 años en Alemania. Aquí pues ha durado el experimento 40, 50 años, ¿no? Y la gente pues todavía tiene en el recuerdo pues este tema, pero en realidad hay que pensar que incluso el franquismo tampoco hizo cosas tan diferentes de lo que estaban haciendo los demás países después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, recentralizar los países de forma todavía más férrea, si cabe, y intentar redistribuir las riquezas que gracias al Plan Marshall y al final de la guerra y la reconstrucción y todo ese ánimo económico que había después de la guerra, pues intentar cohesionar los países, digamos, ¿no? Repartiendo la riqueza y intentando que las infraestructuras llegaran hasta el último rincón del país y que todo eso, además, al final, cohesionar un país. Es que yo lo que vi es que este hombre y mucha gente de izquierda en España, por culpa del franquismo y por culpa de unas peculiaridades, digamos, de España, tienden a confundir lo que es un país cohesionado, por lo tanto, centralizado, en cierto modo, con uniformizar, o sea, uniformar, perdón, con uniformar un país. Es decir, las dictaduras, las teocracias, por ejemplo, que hay ahora mismo en Arabia Saudita y tal y cual, que son teocracias, son dictaduras teocráticas en este caso, en vez de nacional socialista o en vez de nacional católicas, pues sí que tienden a uniformar un país, ¿vale? Una dictadura normalmente uniforma. Aparte, o sea, lo que hacen es cohesionar, pero uniformando, digamos, a todo el mundo, es decir, intentando borrar todas las peculiaridades regionales, etcétera, ¿no? Para que todo el mundo, digamos, sea exactamente igual en todos los sentidos, ¿vale? Pero eso es una cosa, y eso pasó a lo mejor, no a lo mejor, sino que pasó con el franquismo durante unos años, al menos en la primera parte del franquismo. Luego la cosa se soltó un poco más. Por lo menos lo intentó, porque la verdad es que el hombre tampoco es que, o el hombre, o el régimen, mejor dicho, porque nunca es un hombre, es un régimen, nunca hay que olvidarlo esto, con muchísimas personas que participan. Normalmente el que está al frente quizás es el que menos pinta. Digamos, el régimen lo intentó, pero tampoco con un éxito notable, que digamos. O sea, quiero decir que... Pero bueno, sí, normalmente intentan uniformar, ¿vale? Pero otra cosa, los estados modernos, como España actualmente y todos, lo que hacen es intentar cohesionar, que es muy diferente. Es decir, es rebajar un gradito 2 las peculiaridades regionales para poner por encima lo central, lo que nos une a todos, lo que cohesiona un país. Porque al final no hay que olvidar que si uno quiere un país moderno y tú, por ejemplo, eres un empresario, aunque sea pequeño, y quieres vender tus productos, no sé, a Extremadura,
pues Extremadura tendrá que tener un poco de poder adquisitivo, ¿no? Y tendrá que ser una región medianamente con infraestructuras, al menos para que tu material pueda llegar ahí, que no te roben por el camino, que no sea entrar en Extremadura, que sea un no man's land, esto como lo digan los ingleses, o sea, una zona muerta, ¿no? Una zona de estas de peligro porque todo el mundo va medio arrapiento y muerto de hambre y te pueden atracar en cualquier esquina. Es decir, si tú quieres un país cohesionado, quieres hacer negocio con todo el país, tienes que dejar que ese país, de alguna forma, aproveche de las riquezas de las regiones más ricas por una parte, se redistribuya desde el centro del país o desde la capital que se haya escogido hasta, que no tiene por qué estar en el centro, aquí en España está exactamente en el centro, por ejemplo en Francia está más bien en el norte, París. Berlín está más bien en un costado, por ejemplo. En fin, cada país ahí tiene su peculiaridad, pero que no tiene por qué ser el centro. Me refiero al centro neurálgico de un país, ¿no? Que puede ser en cualquier parte que escoja la gente o que la historia haya establecido, ¿no? Entonces, de alguna forma se trata de eso, se trata de cohesionar un país, es decir, que haya por lo menos una cierta uniformidad. Ahora ya utilizo la misma palabra, pero no en sentido peyorativo, sino positivo. Por ejemplo, no sé, o vamos a eliminar la palabra uniforme ya que lo he utilizado para lo malo, que haya una cierta cohesión y una cierta coincidencia, por ejemplo, en temas básicos de la escuela, que la historia de ese país sea más o menos una historia que todos conozcan, al menos en general, que sea algo bastante, digamos, que los grandes rasgos de la historia de un país, pues las conozca todo el mundo, que luego por ejemplo, en lo económico, pues eso, mayor cohesión posible, mayor redistribución de la riqueza posible, en infraestructuras, etcétera, etcétera. Y ya está. Y luego sí, luego ya en segundo grado, en tercer grado, podemos poner las peculiaridades regionales que queráis, incluso idioma incluido, evidentemente, que se enseña en la escuela, etcétera. Pero lo que no puede ser, en ningún caso, es lo que está ocurriendo aquí en España, que se está poniendo por encima los regionalismos, las peculiaridades de las regiones, anteponiéndolo a lo que cohesiona la nación española, ¿no? O sea, es decir, lo que no puede ser es que el País Vasco vaya a su bola y tenga un régimen prácticamente, o sea, que no redistribuya el dinero con el resto de España, sin embargo, se aproveche de que el resto de España sea un país bastante moderno y seguro para poder vender sus productos y para poder que cualquier vasco pueda circular por España tranquilamente, pero sin embargo tienen todas las ventajas, pero ninguna desventaja de pertenecer a un país. Bueno, esto es inaceptable, totalmente. O sea, para eso, o que se hagan independientes del todo, pero con fronteras bien cerradas y fuera de Europa y con ninguna ventaja, solamente con inconvenientes, y que las ventajas se las busquen ellos, se busquen la vida. Y catalanes igual, o sea, aquí en Cataluña pues lo mismo. O sea, lo que no puede ser es que pretendamos tener todas las ventajas de pertenecer a un país que pertenece a su vez a una superestructura que es Europa, pero ninguna desventaja. O sea, eso es egoísmo puro y eso es locura. O sea, quiero decir, entonces para eso ya volvamos a la Edad Media, volvamos a partir todos los países en miles de reinos, cada uno que mire por su región, su comarca, y venga, y a guerrear como se ha hecho siempre por un cacho de agua o por un pozo. Quiero decir, esto es un retroceso. Es decir, es un retroceso. El que lo vea como, yo lo que no entiendo es como la izquierda de hoy en día lo ve como un progreso. O sea, cuando la izquierda normalmente lo que ha querido siempre es derribar fronteras, hacer que todo sea internacional, que cada nación, cada etnia tal y cual se una, digamos, se sienta como un ciudadano más, como un trabajador, que no haya diferencia entre nadie, tal y cual. O sea, el comunismo se supone que quiere abolir las diferencias de cualquier tipo. De hecho, tiende a uniformar al final. O sea, que, ya se ha visto que cuando se ha experimentado el comunismo realmente, pues no es que haya estado mal aplicado, es que no se puede aplicar. Pero eso trae, yo no me quiero liar hoy en esa cosa tan filosófica, que además, más o menos, en lo que la mundialización y el posmodernismo ya lo he planteado en los 4 vídeos aquellos y tal. Pero bueno, se puede volver a plantear, no digo que no vaya a tocar nunca más el tema, pero no es mi tema de hoy. En definitiva, digamos, pues eso, o sea, cohesionar un país no tiene nada de malo, es lo que deberíamos hacer. La idea de recentralizar un poquito España me parece estupenda, sin evidentemente uniformar, es decir, que los catalanes y vascos tengan sus peculiaridades y tal y cual, sus idiomas, todo eso me parece perfecto y se puede gestionar desde Madrid perfectamente. Pero que luego la riqueza no la quieran repartir y que solo sean ventajas sin ningún inconveniente, pues no. Es decir, o les damos la independencia a ambos, pero la independencia de verdad, es decir, pasando totalmente del tema, cerrando fronteras y se acabó el bróquil, o realmente se quedan aquí pero con todas las de la ley, es decir, repartiendo riquezas y aprovechándose de estar en un país moderno y bien estructurado
pero evidentemente contribuyendo en la medida que haga falta de esa cohesión y de esa riqueza común, porque si no, pues es que, vamos, o sea, yo no entiendo, yo repito, no entiendo cómo la izquierda acepta esto, es que es totalmente al opuesto de la izquierda, o sea, si es que se nota un montón que son oligarquías, tanto en Cataluña como en País Vasco, que les viene de coña vivir así, porque ellos sí que se aprovechan de todo eso, pero la población, ¿qué ventajas ha sacado la población? Que me lo digan a mí. ¿Qué pasa? ¿Que un mecánico vasco hoy en día es más rico, más feliz que antes? Sigue siendo mecánico. Ahora bien, el Arzayus y toda esta gente sí que tienen ventajas claras. Evidentemente, ser de repente cola de... en vez de ser cola de ratón, ser cabeza de ratón, pues a ellos les cambia mucho la vida, porque evidentemente de repente pues tienen mucho más presupuesto para manejar, se aumentan las pagas, tienen puestos vitalicios, van de presidente por la vida, viajan por el mundo entero a costa de los vascos y de las vascas, y los catalanes exactamente lo mismo. O sea, quiero decir, a toda esta gente, Torras y compañía, les va a venir de coña si Cataluña consigue la independencia, porque ellos de repente se van a convertir ahí en jefecitos de un país, y evidentemente con todas las ventajas que se supone. Y a todo eso no penséis solo en ellos, pensar en sus familias, en todos los enchufados, en los miles de personas que van a vivir del cuento. Pero, repito, a un mecánico de turno, a un panadero catalán le va a cambiar la vida. Ya le digo yo que no, y en todo caso a peor, porque de repente la harina que exporte de tal o que importe de Castilla y León, por decir algo, le va a costar el doble o el triple, por lo cual no creo que su vida mejore mucho. Luego, el tema, para volver a una actualidad más actual, digamos, ¿no? Digamos, hacer un pequeño repaso de la actualidad así rápido, ¿no? A mí me hacen reír también cuando de repente todo eso es gente que va de conspiranoico, RT, los canales estos que hay por YouTube que les encanta la conspiranoia, luego toda esta gente de Podemos y tal y cual, que han estado toda la vida cagándose en la casta, y que todo el mundo está unido con el poder ese sionista y con la mundialización y con George Soros y con que si el grupo Bilderberg, un follón con el grupo Bilderberg cuando se pensaban que en 2012 se acababa el mundo, y bueno, todo este follón que al final son gente de perfil podemita, lo que lo liaban. Ahora de repente resulta que Pedro Sánchez, que es un personaje que ha estado vinculado con George Soros, que de hecho se ha entrevistado con George Soros, que parece el demonio en persona, el pobre Soros que supongo será un tipo siniestro y será un tipo que tendrá sus asuntos, pero no creo que sea ningún demonio. Tal y como lo pintan, porque claro, no puede ser que un solo hombre maneja 9.000 millones de personas. Bueno, en fin, esas son las locuras y las tonterías infantiles de la gente de ese perfil. Luego, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, el grupo Bilderberg, ¿no? Pues que sepáis que el Pedro Sánchez asistió a una reunión Bilderberg. O sea, tenemos un personaje en el gobierno ahora mismo que está liado tanto con Soros como con el grupo Bilderberg, que ha viajado a Estados Unidos durante unos meses antes de presentarse a su candidatura, recuerdo perfectamente. Estuvo en Estados Unidos chupando y mamando grupos de poder bastante siniestros que hay por ahí por Estados Unidos y tal. O sea, es decir, que tiene un perfil totalmente mundialista, totalmente Bilderberg, y resulta que como ahora está en el poder y dice que es socialista, todo el mundo callado. Y la gente ya, el perfil de él, o sea, él no está liado, ¿no? Con el famoso, otra cantinela que dicen siempre de eso, cuando hablan de Ciudadano y hablan del Rivera y tal y cual, resulta que es un chico, es el chico de la bolsa, y sin embargo Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez no es el chico de la bolsa. O sea, quiero decir, un tipo que se codea con Bilderberg y con Soros no tiene nada que ver con la bolsa, ni tiene nada que ver con los bancos, ¿no? Ni tiene nada que ver con el poder, con los poderes fácticos económicos, ¿no? O sea, es un ángel salido del pueblo, un luchador descamisado, ¿no? Quitaron la venda, chicos, porque de verdad que a veces da hasta pena, macho. Es que a mí me da pena ver como lo simplista que llega a ser la gente, y de verdad, o sea, no sé. Cogéis un bando y os cegáis. Pero Sánchez es un tipo que está exactamente, pues igual que Rivera, igual que todos, pues evidentemente ligado a los poderes económicos. Si no, no llegas arriba. Es decir, eso está claro. Aquí solamente hay dos bandos, para que nos entendáis. Y sin fantasías de estas que os gusta poner de rollos estos de conspiranoicas. Sino, hay dos bandos claros. Hay una banda, ya os lo dije en el vídeo de la mundialización y del posmodernismo. Hay una banda que realmente cree
en una modalidad que pertenecen son los chicos de América, son los chicos de USA, ¿vale? Para que nos entendamos, y son los chicos de la bolsa y de los bancos, ¿vale? Y todo eso ahí incluye PP, PSOE, Ciudadano y toda esta gente son chicos, son Golden Boys, ¿vale? Son todos gente que para que todo sea igual, para ventajar a las grandes multinacionales, etcétera. Que al final la moderación va de eso, va de multinacionales, ¿vale? No dejaros de rollo, no va ni de socavar el matrimonio, eso lo digo por los de los conservadores, y por los de izquierda no va de esclavizar a la gente y no sé qué historias más decís vosotros y tal y cual, ¿vale? Va simplemente de que hay gente que apuesta porque las multinacionales de alguna forma y las multinacionales manden en el mundo más que los gobiernos, y ya está. Y luego estarían los que quieren, digamos, gobiernos fuertes y gobiernos tirando casi a dictaduras, con un perfil izquierdista, pero no comunista como antes, porque se han dado cuenta que no funciona. Entonces, es una especie de comunismo capital. O sea, el modelo chino, de alguna forma, ¿vale? Hay gente que apuesta por el modelo chino, o parecido al modelo chino, que lo quiere implantar en Europa, y que lo quiere implantar en todo Occidente, de hecho, que son, pues evidentemente, están comandados por Rusia, la misma China, ¿vale? Y Irán, ¿vale? Que es el otro gran actor, y ahí entra pues Pablo Iglesias y toda esta gente, ¿vale? Toda esta gente está financiada directamente por Irán, Rusia y China, ¿vale? Dejaros de líos. Entonces la conspiración que veis y tal y cual, simplemente hay dos bandos, ¿vale? Putin, el chino y el iraní, por una banda, y por la otra banda tenemos Estados Unidos, que es la gran comandante, y toda Europa occidental y todos los que se apuntan ahí, ¿vale? Entonces ya está. Y a partir de ahí hay toda una serie de subgrupos, cada uno en su país, etcétera, que colaboran con uno o con otro, ¿vale? Con un bando o con el otro bando. Y nada más. Eso está desencriptado completamente, ¿vale? Y evidentemente podría entrar más a fondo, ahora se me está acabando el tiempo, pero bueno, ya entraré más a fondo poco a poco en más audios, pero para que os hagáis una idea general, un plano muy general, va así el mundo, ¿vale? Dejaros de historias, no hay ninguna conspiración rara, o sea, a verlas las hay, pero no en el plano de este tan complicado que os venden por ahí los youtubers para hacer visitas y tal y cual, y los periódicos a veces, y supuestos gurús de estos que parece que lo saben todo y no saben una mierda, ¿vale? O sí que saben mucho, tipo Rapatal, o Rafatal, o como se llama, saben mucho, pero saben mucho de hacer dinero, ¿vale? Porque ellos saben muy bien que la verdad es la que digo yo, ya está, es muy simple, bastante más simple de lo como la pintan ellos, ¿vale? Y luego ya podemos meter ahí reptilianos, extraterrestres, ya metes ahí ingredientes en la ensalada y claro, y venga a vender aquí vídeos, y venga a vender libros, y venga a vender hostias con vinagres, ¿no? Pero si queremos ser realistas de verdad y queremos ver la verdad, la realidad tal y como es, y no como una fantasía ni religiosa, ni una fantasía supuestamente laica, pero totalmente estúpida, de reptilianos y de cosas de estas raras. La realidad es mucho más simple y mucho más aterrador a la vez, porque a mí me parece aterrador todo esto, ¿no? Esos bandos así de grupos de poder, porque tanto un bando como el otro, a la población raza no nos conviene ni uno ni otro. Nos convendría volver a una senda de equilibrio, es decir, una cosa mucho más equilibrada, donde los mercados tuvieran una cosa más parecida a como empezó el siglo, de hecho, ¿no? O sea, que decir, antes del gran crash del 20, ¿no? O sea, que haya un capitalismo más o menos controlado por el Estado, que se base sobre factores realistas como el oro, por ejemplo, la economía, y no sobre fantasías y castillos como está ahora basada, que es dinero totalmente ficticio, y por eso tenemos las crisis estas cíclicas, porque nos basamos en futuros, en dinero futuro, que todavía no existe, y otras ingenierías de estas raras, y todo esto pues, no funciona porque no es real. Es que todo lo que se despega de la realidad, al final, está abogado al fracaso, ¿vale? Porque la realidad es muy tozuda, ¿vale? La realidad es la naturaleza. Por ejemplo, si tú, por mucho que tú pienses y vayas positivo a trabajar un día de lluvia, te vas a mojar, ¿vale? Por mucho que tú digas, no, a mí la lluvia no me afecta, no, o va a dejar de llover, no, dejará de llover cuando las nubes se despejen, ¿vale? O sea, quiero decir, ya puedes tú ponerte como quieras, ¿vale? Entonces, la realidad es muy importante verla de frente para entender el mundo y para entenderte a ti y para entender muchas cosas, para entenderlo todo, prácticamente. Una vez que tú te desvías y empiezas ya a tergiversar y empiezas ya con las fantasías, ya entramos en un mundo ya de fantasías y de Disney ya, ¿vale?
Ya entramos, ya, entonces ya cualquier cosa ya te la pueden meter en la cabeza, cualquier tontería, ¿vale? Desde los reptilianos hasta la religión, hasta el salafismo, pasando por lo que sea. Te pueden meter de todo en el tarro, ¿vale? Te pueden convertir en un racista, en un antisemita, en lo que